Como en nuestro país, y esa ya es una costumbre, pasan un montón de cosas todos los días, a veces uno no tiende a identificar dentro de todo lo que es lo más sustantivo y lo más importante. Y la semana pasada se originó desde mi perspectiva y mi punto de vista un hecho tremendamente significativo que lo que busca es poner en resguardo al periodismo independiente. Es decir, se había generado todo un armatoste, toda una lógica para tratar de claramente desprestigiar a uno de los periodistas más importantes que hay en nuestro país, que es Gustavo Gorriti, y todo el trabajo que ha venido desarrollando en algunos casos, sobre todo muy significativos, como el caso Lavallato, el Lavajuez, y otros varios que en el camino ha tenido él que impulsar y sacar adelante. Quisieron comprometer a Gustavo Gorriti y a Gustavo Mone tratando de usar un audio dolosamente editado, ¿no? Premeditadamente cortado, para que unas declaraciones que diera Jorge Barata, el gran operador de Odebrecht en la corrupción llamada Lavallato, para vincular a Gustavo Gorriti y a Gustavo Mome con ellos y con eso descalificar todas las investigaciones que al respecto han hecho. Pero esa otra parte del audio que no transmitieron estos medios de comunicación aliados con otros actores de los cuales vamos a hablar con Gustavo también, más bien decía totalmente lo contrario. Un Barata que decía, ¿cómo puedo yo vincularme a alguien como Gustavo Gorriti si él no solo fue crítico de nosotros siempre, sino que no convalidaba pues muchas cosas que hacía la empresa? Ese acto, evidentemente, causó reacciones diversas. Entre otras, tengo yo la impresión, y le voy a preguntar en este inicio de conversación a Gustavo, esta intervención violenta, absolutamente violenta, que se produjo en el local donde IDL Reporteros tiene su sala de redacción y que el IDL tiene sus oficinas también, ¿no? ¿Tiene o no que ver con eso? Se lo voy a preguntar a Gustavo Gorriti, por cierto. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias Buenos por días, Glatzer, atendernos ¿cómo esta estás? mañana. Además, siendo tú una persona que edita y trabaja hasta muy tarde, te agradezco mucho la posibilidad que nos das de conversar temprano contigo. Quería Un comenzar placer. con ese hecho directamente. O sea, digamos, ha sido una consecuencia, me parece a mí, inmediata, rápida, entre otras que se han producido sobre las cuales quisiera nos puedas dar algún detalle. ¿Crees que eso ha sido así? El ataque de la pestilencia del viernes pasado contra IDL Reporteros y IDL fue una consecuencia directa, inmediata, articulada de la prueba contundente que nosotros sacamos de que la mafia había utilizado un audio totalmente mutilado, una edición absolutamente deshonesta, para dar una impresión que, aunque debo añadir de que ni siquiera editado podía inferirse algo negativo, Así pero es. ni siquiera editado, pero hicieron todo lo imposible, cercanamente a lo imposible, para tratar de demostrar de que el hecho de que Barata dijera, sí, he conocido a Gustavo Gorriti, me he reunido una, dos o tres veces con Gustavo Mome, a quien al comienzo parece que no recordaba bien, porque después pregunta, ¿es el de la República? Así Pero es. bueno, que eso inmediatamente fue interpretado como trataron, por supuesto, distorsionar una interpretación para hacerlo aparecer como ya la prueba completa de una colusión extendida a lo largo de los años y de una suerte de complicidad. Y eso, llevado por el que estaba como abogado, Pacheco, como abogado de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona Bernasconi, que han sido implicados, acusados y están siendo juzgados también en Panamá por haber sido piezas claves en todo el aparato de paso de dinero legal a ilegal y luego de transferencia de dinero ilegal a los sobornados por parte de Odebrecht, el sector de operaciones estructuradas. Es el defensor de uno de los operadores financieros más importantes de esa mafia, ¿no es cierto?, es el que salió a decir eso y a buscar de implicar de que había habido una cierta colusión. Pero, por supuesto, se había dado un corte absolutamente deshonesto justo antes de que Barata añadiera
pero ellos nunca tuvieron cercanía con Odebrecht, por lo contrario, siempre se opusieron a la compañía y fueron permanentemente críticos de ella. Y lo dijo Barata. Bueno, eso por supuesto les ardió. En la noche siguiente estuvieron en una fiesta de urracas en los programas de Willax, más o menos tratando, en esta ocasión ya no se trataba de seguir con el primer argumento, sino solamente decir, ¿cómo es posible que el señor abogado de este elevador solamente haya podido, él no tenga el video y estos periodistas lo hayan tenido? Complicidad de la fiscalía, complicidad de la fiscalía, hay que investigar eso. ¿Cómo es posible que estos se hayan permitido sacar la verdad? ¿Cómo es posible que se hayan permitido demostrar de que somos unos mentirosos y que la mentira es nuestra divisa? Sí. Entonces, ¿Cómo pasaron se exactamente atrevieron eso. a romper cómo se atrevieron a romper, digamos, nuestro Sí. montaje, ¿no? En buena medida. Ahora, Pero por Gustavo, quisiera supuesto, preguntarte sí, para que los siguen puedan contextualizar bien. Gonzalo sí, Monteverde, que es un personaje clave en toda la trama Odebrecht, si tú puedes dar mayores detalles, sí, no fue aquel que a Idela Reporteros, a ti y a Romina Mella, también los, digamos, quiso nos querellar o los enjuició, querelló, nos los querelló, querelló, no, ¿no es cierto? fue un juicio largo que finalmente, ante el peso absolutamente abrumador de las evidencias, y con el añadido, no fue central, pero sí fue un añadido de relativa importancia, de que los dos estaban prófugos y Ajá. mantenían la acusación desde la clandestinidad, que extrañamente han logrado mantener hasta el día de hoy. Pues por supuesto que sí. Y eso se debió a que IDL Reporteros, en una investigación conjunta en esa parte de Lavallato con la prensa de Panamá, sacamos a la luz por primera vez esa red de funcionamiento ilegal que estaba vinculado con una compañía que entonces no era conocida, la Constructora Internacional del Sur, que fue la primera pieza como para poder entrar y empezar a desvelar todo el entramado de coimas y de sobornos de las operaciones Lavallato y en este caso concreto de Odebrecht. Debo decir Ajá. que cuando nosotros sacamos esa investigación, ni siquiera los fiscales de Brasil tenían la información sobre eso. Entonces, al haber logrado aquello y al haber visto cómo desde el consorcio IRSA Norte se entregaba una cantidad muy importante de dinero a un conjunto de compañías que pertenecían a Gonzalo Monteverde y Carmona Bernasconi, y ese dinero empezaba a ser mandado al extranjero a una compañía misteriosa llamada Balmer, y ya contarles Ujú. eso sería una cosa muy larga porque los misterios y los entresijos del lavado de dinero son una verdadera espeleología financiera. Pero bueno, cuando entró Ajá. eso, y lo único que puedo decir es que una vez que se siguió ese camino, se llegó a Santo Domingo, se llegó a otros lados, en fin, se pudo entrar a toda esa maraña y ver de que era el mecanismo mediante el cual se extraía dinero de los sobreprecios de las obras, en este caso Irsa Norte, para meterlo a los fondos que iban a servir para que el sector de operaciones estructuradas pudiera luego tener plata con la que repartir las coimas. Ya. Y hay que decir una cosa más, de que eso era un negocio que movió algunos miles de millones de dólares y que les resultó extremadamente, por cada dólar de coima, Odebrecht ganaba 4 de Ujú. utilidad. Ahora, Entonces, y yo bueno, mencionaba justamente, Gustavo, si me sí, permites, porque el sí, abogado de Monteverde, que es este señor Pacheco Mandujano, aparece sí. relacionado con el evento este que tú previamente contaste del audio, digamos, editado dolosamente. No solamente para hacer referencia, ese que a ustedes los persiguió penalmente y que perdió porque ustedes tenían la razón, el abogado es uno que aparece vinculado a esta trama. No solamente para que tengan como referencia con el motivo. Es el abogado de alguien que está profundamente metido en esa trama y que además luego de que Odebrecht se rindió y empezó a confesar, el segundo capítulo de esa gran historia, eh, el principal encargado operativo, Luis da Rocha Suárez, mencionó muy claramente cuál era el papel, el rol que tenía Monteverde dentro de todo el mecanismo de sobornos de la división que él dirigía. Ujú. Entonces, pues eso quedó claro.
Eso quedó realmente claro. Bueno, este señor, Pacheco Mandujano, se apersonó no mucho antes de la diligencia como abogado de Monteverde y de Carmona, y en la diligencia se presentó solo como abogado de Carmona, para eh, inmediatamente orientarse hacia esas preguntas. Y claro, él dijo que tenía un interés realmente notable en saber quiénes eran los periodistas que habían colaborado con la corrupta compañía Odebrecht. Él hubiera tenido que mirar un poco a los costados, un poco cerca, para poderse haber dado cuenta, y hubiera podido leer, solamente que obviamente no quiso hacerlo, todas las investigaciones que ya han salido sobre ese aspecto, sobre los Ujú, periodistas y comunicadores y relacionadores públicos y demás que colaboraron estrechamente con Odebrecht o aceptaron indebidamente en sentido ético, dinero de la compañía cuando ya era claro de que se trataba de una compañía que representaba, en el mejor de los casos, un grave conflicto de interés. ujú, Bueno, ujú, pero no, eso no importa. Lo que se trataba era de lograr, de alguna forma, de alguna manera, que existiera el más mínimo asidero en el que se pudiera montar la calumnia, la infamia, de que yo, o de que Gustavo Mome, estuviéramos vinculados de una manera dolosa con él. Es decir, eh, no, espero que no suene inmodesto, pero debo decirlo. Y de los ujú, reporteros es la publicación que empezó con la investigación del caso Odebrecht. Mucho antes incluso de que empezara el caso Lavallato. Mucho antes de eso. Desde su fundación, sí, me acuerdo. básicamente, empezó a sacar. Y luego de eso, no solamente llevamos adelante la investigación, haciendo cosas como las que les conté ahora de lo de Constructora Internacional del Sur, sino armamos una red latinoamericana que eventualmente logró una cantidad espectacular de datos que nosotros, que dirigíamos esa red, nos encargamos de distribuir en toda Latinoamérica para que fueran saliendo las revelaciones. Y aquí sacamos una tras otra, tras otra. Ujú, Entonces, buena parte de eso se debió precisamente al profundo trabajo de investigación internacional que hizo esta red. Brasil, Argentina, Panamá, Venezuela, México, entre otros. Ecuador después se incorporó y que permitió sacar todos esos casos a la luz. Entonces, ujú, nadie más que nosotros, nadie más que y del reportero, las publicaciones que han estado, no le quito mérito en absoluto, por lo contrario, a otras publicaciones que también se sumaron a ese esfuerzo, pero nadie avanzó tanto en sacar a la luz en, y de la nada, de lo desconocido, no solamente a los principales corruptos por este caso, sino a todos los alcances que yo había tenido, a la dimensión real que tuvo el operativo de sobornos, todo eso. Y luego, cuando Odebrecht se rindió por completo e hizo negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la Fiscalía General, la Procuraduría General de Brasil, con las autoridades suizas, para empezar, y quedó en hacer todo un programa de delaciones, como en otros inmensos casos de corrupción corporativa anterior lo hicieron otras compañías y dejaron un claro ujú, precedente, y en el momento en que puso casi la misma disciplina que había puesto para la corrupción, a empezar a revelar las cosas y a allanarse a todas las reglas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los brasileños le habían puesto, por supuesto de que en ese momento, como lo hicimos nosotros, lo hizo el juez Moro, lo hicieron todas las autoridades que estaban y los mejores periodistas de investigación, por supuesto de que cambiaron los términos, porque en ese ujú. momento tú ya tenías una compañía colaboradora. Bueno, he mencionado todo esto y perdón si me he extendido un poco, pero los corruptos, aquellos que por la delación habían sido sacados a la luz, entonces centraron su estrategia en tratar de decir que cómo era posible hablar con una compañía corrupta, dejando por completo de lado que estaba confesando y que lo que se debía hacer realmente era cerrar todo con ellos, acusarlos, encerrarlos y tirar la llave al pozo.
por supuesto, para que no se supiera cuáles eran los tejidos de complicidades, para que no se Ujú, supiera hasta dónde había llegado eso. Y si tú tenías en ese momento ya a Odebrecht sometida, rendida, en colaboración, lo último que querían es que eso siguiera. Entonces empezaron a utilizar los pecados del pasado en los que muchos de ellos participaron ujú. como la excusa para decir no se debe aceptarles en absoluto la confesión. Y, por supuesto, utilizar eso también luego de la inmensa campaña de difamación, descrédito, desinformación que lanzaron, eh, primero solamente por este caso, y después ya lo mezclaron con el intento de la ultraderecha de copar y tomar el poder. Y ahora, entonces, Me he encendido siendo un poco, eso... pero me pareció No, que no, era no, pero está necesario bien, decirlo, es sí. bueno explicarlo porque es clave la línea de tiempo de cómo empiezan a operar otros actores de cara a evitar que se siga difundiendo y que por supuesto se siga investigando a quienes desde las delaciones de los empresarios vinculados a Odebrecht y otros se venía dando en el marco de la colaboración que habían establecido. Y eso es lo que en realidad quieren acallar. Pero ahora quiero ir a este último estallido que tú mencionas, cuando ya se juntan con el interés político del sector más extremista de la derecha en nuestro país, pero hay un intermedio que tiene que ver con el develamiento que ustedes hacen también del sistema y esquema de impunidad que ellos tenían en el Poder Judicial y el Ministerio Público a propósito del caso de los cuellos blancos. Ese debe haber sido otro golpe severo, severísimo, para lo que ellos sentían y ya controlaban. Es decir, primero, tratar de traerse abajo toda la investigación. Segundo, tener un ala de impunidad en el sistema de justicia. Y el siguiente paso era desacreditar a todos los periodistas y a ti en particular para que todo lo anterior se borrara, ¿no? Ese es un poco el esquema. La necesidad imperiosa de hacer una investigación sobre el llamado caso Cuellos Blancos o Lavajuez o CNM Audios surgió en gran parte por lo que la experiencia nos enseñaba de la historia de la impunidad en América Latina respecto a los grandes casos de corrupción. Sabían, por ejemplo, entre muchísimos otros casos, la gran corrupción del expresidente Fernando Collor de Mello, que fue eventualmente lavada en su momento por el Poder Judicial brasileño. Solo cuando se hizo una profunda reforma en todo el sistema judicial de Brasil, que hay que decirlo, se hizo durante el primer periodo de Lula, es que fue posible reconstruir la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, que fueron fundamentales para poder llevar adelante la investigación de Lavallato y antes la de Mensalao, la de Castelo de Arreya y otras más. Entonces, acá estaba claro de que en el momento en que esto llegara al Poder Judicial tal como estaba, ahí se iba a perder. Se iba a perder eventualmente en todo el mar de papeluchería y eventualmente iba a terminar siendo un caso de impunidad. Se pudo hacer esa investigación que tuvo resultados espectaculares y un tremendo apoyo popular. Pero lo más importante que hay que decirse es que esa investigación, sí, desde el comienzo, tuvo una oposición cerrada de quienes sabían y se daban cuenta del peligro que significaba para la corrupción. Recuerda la incursión del fiscal Trucho, Ujú. mandado por el ex El fiscal, alcalde de Lima. por la fiscal Nora Córdoba, a IDL tratando de llevarse las pruebas, las citaciones que hizo el Congreso, entonces dominado por el Fujimorismo, para tratar de obligarnos a enseñar y a entregarles todas las pruebas, los intentos eventualmente de sacar y influir sobre eso. Pero la presión social por lo que hubo fue tal que obligó, entre otras cosas, a desmantelar, a cancelar el Consejo Nacional de la Magistratura y reemplazarlo por la Junta Nacional de Justicia, que se pensó, se creyó, se soñó iba a ser la solución a esto. En realidad, pues, aunque es algo mejor que el CNM, no lo ha sido. Pero esa es otra historia. Entonces, Ujú. al haber podido concatenar ambas cosas, se pudo lograr, se pudo lograr una vez de que esto entró ya en forma franca dentro del sistema fiscal y judicial peruano, de que un grupo comparativamente pequeño, minoritario, pero de élite, de fiscales,
procuradores llevaran este caso adelante pese a la inmensa oposición al ejercicio de intimidación que se intentó hacer una y otra vez. Se pudo avanzar muchísimo, sin embargo, con grandes resultados. Desgraciadamente, alguno, como el caso de Alan García, culminó en la tragedia de su suicidio. Pero en términos de lo que era indispensable hacer, el avance de la lucha anticorrupción, se tuvo avances muy notables. Y Sí. En ese momento, sin embargo, bueno, empezó el retroceso donde yo creo de que el factor brutal de la peste, de la pandemia, fue un golpe terrible para el Perú y especialmente terrible para la lucha contra la corrupción. Ahora, Gustavo, vamos a dejarlo ahí un ratito porque tengo que ir a una pausa breve y regresamos porque quiero incorporar el otro elemento, es decir, esto ha estado acompañado de cada vez más el aliento y, por supuesto, el impulso de grupos violentos para tratar de intimidar ya de manera más física, por decirlo de algún modo, y de una ola difamatoria, sobre todo en redes, en contra del trabajo que ustedes hacen, a propósito del episodio del viernes pasado. Así que vamos a una pausa, regreso en un instante, seguimos conversando con Gustavo Gorriti sobre ya lo que ha pasado estos últimos días. No se mueva, regreso en un ratito. Ya regresamos. En No hay derecho. Los derrames de petróleo de junio del 2014 y septiembre del 2022 afectaron al río Cuninico, fuente de subsistencia de las comunidades. ¿Cómo perjudicó esto a los pobladores? Este es el testimonio de Flor de María Paraná Vázquez, madre indígena de Cuninico, Loreto. La misma cosa con este derrame. Hay ya muertes, hay enfermedades más fuertes y más graves. Nuestra barriga se hincha, nuestra páncreas, nuestros hígados se engranda, pero esas enfermedades desconocidas que antes nosotros no les sentíamos, pero ahora nosotros con este derrame de ahora estamos más continuos con las enfermedades graves, mortales. En Cuninico esperan que el Estado les brinde atención en salud. No seamos indiferentes. Dani Quispe Rojas es el papá de Beckham Romario Quispe, un joven deportista de 18 años que falleció a causa de un proyectil de arma de fuego durante las protestas del 11 de diciembre en Apurímac. Y nosotros lamentablemente no encontramos justicia, nosotros queremos justicia. Por eso yo, como me han nombrado presidente de fallecidos, yo voy a luchar hasta el último, hasta final, y a todos los fallecidos. A Beckham le truncaron su carrera futbolística y por ello sus familiares exigen justicia, no más impunidad. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Estoy conversando con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, saltando los detalles. Nos ha hablado él sobre la investigación y el papel que ellos jugaron en torno al develamiento del caso de corrupción más grande que se ha producido en el país y en la región en torno a lo que se ha llamado Lavallato, la investigación o las investigaciones que sacaron para develar la red de impunidad de quienes se vieron descubiertos en esa trama, sobre todo políticos, empresarios y otros de mucho peso. Y el tercer momento es el intento de descrédito total, utilizando inclusive redes de troles en medios digitales para, digamos, atarantar. Y por otro lado ya el aliento de grupos violentos, la pestilencia y otros, para asustar ya con una descarga de violencia que cada vez ha sido más creciente. Y a eso vamos, Gustavo, muy puntualmente lo que pasó el día viernes. Y eso ha sido reaccionando a lo que tú bien decías fue el descubrimiento de este claro intento de difamación y desprestigio tuyo y de Gustavo Mome en el caso Lavallato, ¿no? ¿Qué cosa pasó el 5 de abril? ¿Cómo inscribes ese hecho
¿Y hacia dónde estamos Sí, yendo? Gabriel. Porque estando inclusive la policía no ha hecho un siquiera intento de parar lo que ahí se producía, ¿no? ¿Te refieres al viernes pasado? Al viernes pasado, el Eh, 5 de... sí, Sí. sí, de mayo. Bueno, eh, antes de entrar en eso, quiero señalar en particular respecto a lo que lo precedió, es el episodio de los audios, del audio mutilado, donde tuvo la participación protagónica Pacheco Mandujano. Quiero decir, Pacheco Mandujano es una persona muy importante dentro de la estrategia, digamos, legal, o sea, dentro de la estrategia que intenta usar los mecanismos legales más bien, de la ultraderecha, que tiene vinculaciones largas y profundas con la Fiscalía y también ha estado en el Poder Judicial, de tal manera de que es una persona que tiene influencia y peso adentro. Y lo que yo creo de que se pensaba hacer fue más o menos algo como lo que se ha hecho perpetrado contra Paola Ugaz por otros casos, de que un conjunto de difamaciones son retomadas por algún personaje del lumpen periodismo y que la Junta presenta la denuncia a la Fiscalía y como sucedió en este último episodio, la fiscal de la Nación ordena a una Fiscalía que abra investigación. De tal manera que sobre la nada, sobre aire, sobre las acusaciones más estúpidas, descerebradas, arman un caso judicial y se inicia el proceso de empapelamiento. Bueno, eso lo pudimos descubrir, desnudar, revelar rápidamente y entonces se contrasuelearon, cayeron. Por supuesto chillaron, todo lo que sea, pero igualito ya habían quedado desacreditados. Entonces lo inmediato fue esa represalia y el viernes llegó este grupo. Debe ser ya la 20ª vez que han llegado a IDL. Pero en esta ocasión, especialmente violentos, trajeron algo más de gente que tienen, posiblemente algunos amplificadores más, para romper toda la barrera de decibeles con la perfecta indiferencia de la alcaldía. Hay que decirlo, que en otros casos sí se pone muy saltona. Iniciaron un hostigamiento realmente agresivo, en el cual tiraron basura, ramas, vidrio, bengalas, todo tipo de cosas. Lanzaron los insultos y los improperios más infectos durante largo rato. Reventaron bombardas en la calle. Ya quisiera ver si alguien hace eso, por ejemplo, en Parque Kennedy de Miraflores, a ver qué pasa. Y todo eso bajo la mirada totalmente pasiva, la actitud totalmente pasiva, la mirada impasible de la poca policía que llegó inicialmente. Luego llegaron algunos más, estuvieron un ratito, también observaron, no creo que con un interés precisamente científico, lo que estaba sucediendo y después se retiraron. De tal manera de que esos delincuentes no son otra cosa. Esa lacra tuvo toda la impunidad del caso para actuar, insultar, hostigar, lanzar objetos y todo durante ese tiempo, reventar cuetones o bombardas. Tuvo toda la impunidad. Y se fueron No, y básicamente explícitamente hacer amenazas de muerte, Gustavo. O sea, amenazas de muerte directas. O sea, Hubo amenazas de muerte. No es la primera vez. Cuando vinieron en febrero a mi casa, cosa que también, en la que también gozaron de impunidad y luego se fueron a la de Rosa María Palacios, pues sí, ahí alguno de esos delincuentes dijo de que mis días estaban contados. Vi de que otra repitió exactamente lo mismo con un cartel y en términos generales hay una continua campaña de alusiones a una supuestamente próxima mortalidad que tendré. Y esas amenazas, por supuesto, se dan. Y encima de todo, entre los troles, entre los grupos con los que actúan, entre los grupos aliados,
de esta gentuza, lo que se da, digamos, en el acoso, el hostigamiento callejero, el hostigamiento digital de troles, etcétera, han buscado de crear una atmósfera de básicamente una tormenta, una borrasca constante de insulto, de crédito. Y además a eso le suman las infamias que van propalando, los intentos de cambiar la historia, de desacreditar, incluso se van al pasado como para, por ejemplo, digamos, van al pasado a recolectar mentiras, porque no hay cosa que digan que no sea un 95, 98% de pura mentira. Por ejemplo, sale alguno de estos imbéciles a decir de que yo fui expulsado de Panamá en 1997 por las cosas que hice contra el presidente de entonces. Bueno, lo único cierto es que el presidente quiso expulsarme de Panamá y que fracasó, entre otras cosas por la gran movilización internacional que hubo, y que yo me quedé hasta el 2001 en Panamá. Y de que en ese proceso, por el periodismo de investigación que hicimos, por lo que logramos, etcétera, hubo una cantidad tremenda de logros que tuvieron el reconocimiento, por ejemplo, del Premio Rey de España, tuvieron el reconocimiento del Premio Internacional para la Libertad de Prensa, del Comité para la Protección de Periodistas, entre otras cosas, y sobre todo representaron llevar un nivel de verdad notable en la sociedad panameña en su tiempo. Por supuesto, de que a los círculos corruptos de allá no les gustó para nada, y lo que han tratado a toda costa es de evitar que yo o cualquier persona que se parezca a mí pueda regresar al periodismo allá. Por fortuna, quedaron algunos periodistas entrenados que después llevaron una labor muy digna de periodismo de investigación. Pero te digo, mentira tras mentira tras mentira. La otra, Gustavo, sobre la cual quiero hacer explícita referencia, es el hecho que Toledo haya sido extraditado, ¿no? Entonces, este sector lo que dice es, ahora que Toledo ha venido, va a hablar y va, para decirlo en términos más coloquiales, echar, digamos, a todos los que estuvieron en su trama corrupta, y por eso es que hay algunos, entre otros Gustavo Gorriti, que seguramente están temblando y por eso están buscando irse o fugarse y todo, están en esa ola preparativa, digamos, o preparatoria. Así es. Así es. Bueno, han estado con eso, y muy probablemente lo que se hizo en el interrogatorio de Barata, sobre lo que hemos hablado, era parte de la atmósfera que fueron creando con la llegada de Toledo aquí. Lo que, digamos, eso ya va más allá de lo ridículo, porque cualquiera que quiera ver puede ver de que alguna de las investigaciones fundamentales para poder revelar la responsabilidad de Toledo en el caso de las coimas recibidas por Lavallato fueron hechas por los reporteros. Y que una parte importante del avance se dio en ese sentido. No fuimos los únicos, hay que decirlo muy claramente, pero en algunos aspectos, sobre todo la conexión Maiman-Odebrecht, en todo eso, por supuesto, de que tuvimos avances que yo creo que fueron muy importantes dentro de ese aspecto. Ahora, pero lo más importante de todo es lo siguiente, de que la corrupción de Lavallato, en el caso de Toledo, se dio, obviamente, durante el gobierno de Toledo. Y yo no serví un minuto, un segundo, un microsegundo en el gobierno de Toledo. Yo, cuando excepcionalmente tomé licencia de mi actividad como periodista que estaba haciendo en Panamá para venir a colaborar en derrocar a la dictadura de Fujimori y Vladimiro Montesinos, dije claramente de que iba a acompañar al líder de la oposición democrática, que le tocó ser Toledo, que llegara a Palacio, y que ahí, en la puerta de Palacio, iba a despedir para retornar a mi posición de periodista y de periodista de investigación. Y eso fue exactamente lo que hice. Exactamente lo que hice. Entonces, me propusieron alguna vez ser ministro. Aquí, Gustavo, y es bueno decirlo porque de pronto regresar al pasado puede ayudar también a esclarecer algunas cosas. Yo sé que te ofrecieron muchas veces participar del gobierno de Toledo y tú explícita y abiertamente te negaste a participar, ¿no? Así es, así es. Varias, digamos, 3, 4 veces
especialmente en momentos de crisis, especialmente en momentos difíciles. Y aunque alguna vez, por la dificultad del momento, la decisión no fue del todo fácil, al final estuvo claro de que la dedicación al periodismo y la necesidad de mantener la independencia del periodista y evitar cualquier cosa que pudiera en el presente, en el futuro, ser un conflicto de intereses, fue lo que primó. Y visto en perspectiva, por supuesto, creo que fue la mejor, la única decisión buena. Pero hay que decirlo, dentro, Toledo, por supuesto, que no actuó del todo solo. Y seguramente en las investigaciones van a salir otras cosas. Y ahí, pues sí, mucha gente que estuvo en ese gobierno, y algunos de los cuales después se pasaron a la ultraderecha, de repente van a tener algunas cosas interesantes que decir. De repente va a ser ese el caso. Pero digamos, sacar fotos mías en la marcha de los 4 suyos, una participación por la que estaré profundamente orgulloso hasta el último segundo de mi vida, porque fue uno de los momentos estelares de la movilización del pueblo peruano en la lucha por la democracia, movido por el idealismo, movido por el empeño y frente a una fuerza que parecía entonces tener un poder omnímodo, de que eso pueda ponerse como complicidad con quien después traicionó, que eso fue el caso de Toledo, el mandato que el pueblo le dio de gobernar con autoridad y propiedad republicana, para haber terminado dentro de eso, pues eso digamos, el llevar la marcha de los 4 suyos a la corrupción que se dio después es una cosa que no solamente es estúpida, ¿no es cierto? Es obscenamente estúpida. Claramente, claramente. Ahora, Gustavo, para regresar ya en esta última parte, quería preguntarte, porque tú lo has dicho varias veces y lo has dicho también en otros medios y has editorializado sobre eso, ¿qué cosa hasta ahora está consiguiendo esa ultraderecha y qué cosa puede pasar en el corto plazo si no se le para y entiende como el principal riesgo para el funcionamiento de la democracia? Porque ese es un asunto que no todos, digamos, necesariamente han entendido. De pronto entienden que es un grupo que disputa solo el poder desde una lógica circunstancial o de momento. Pero aquí hay una lógica de llegar para quedarse y en los peores términos, porque están organizando el Estado en términos ya institucionales muy a la medida de sus intereses, por un lado, y por otro lado, utilizando métodos, entre otros violentos, para tratar de desaparecer y sacar del camino a cualquiera que entienden como enemigo a ese propósito. ¿En qué momento estamos de ese sector y qué cosa es lo que ha pasado para llegar ahí y cómo hacer para que no vaya más? No sé si voy a poder responder especialmente con detalle a la última parte de la pregunta, pero empezaré diciendo de que desde el punto de vista de la democracia, o lo que queda de la democracia en el Perú, que tuvo, sabemos, desde el 2000, el periodo de vigencia ininterrumpido más largo en la historia de esta nación, que la democracia está ahora en grave peligro. Tenemos un gobierno que obviamente es rechazado por una mayoría muy considerable de peruanos, y dentro de ese gobierno tenemos la división entre un Congreso que en este momento es hegemónico, porque básicamente avasalla, domina al Ejecutivo en casi todo, no en todo, no al 100% todavía, y que está básicamente copado y dirigido por la ultraderecha, y que tuvo al enemigo ideal, como lo he dicho hace pocos días, tuvo en Pedro Castillo a su enemigo ideal, como un tipo que desea mejorar su pegada a quien le regalan un saco de arena. Entonces, sobre la base del desastre que fue el gobierno de Castillo, sobre esa base, primero pudieron armar una coalición que fue notablemente extendida, sobre todo entre sectores de poder. Y obviamente lograron llevar a Castillo al harakiri ese del autogolpe que intentó perpetrar y que por supuesto terminó como debía terminar.
Eh, pero el después es lo que cuenta. La vicepresidenta Boluarte, que antes ese mismo grupo que tiene hegemonía en el Congreso había buscado cortarle la cabeza, eventualmente llegó a la conclusión de que pues, la necesitaba y le perdonaron la vida, la ungieron como presidenta en ese momento, por supuesto, con las condiciones de trabajar con ellos, o mejor dicho, trabajar bajo ellos. Y a partir de ese momento, lo que tú has visto es el cuadro de un país que detesta a este gobierno, que desprecia a este Congreso. 94, 95, 96% de los peruanos los desprecia, pero que esa minoría tiene la fuerza como para manejar institucionalmente al país. Así es. Entonces, es la minoría que ha logrado controlar el Tribunal Constitucional, que está a punto de buscar controlar la Defensoría del Pueblo, que ha tenido la posibilidad de penetrar en una serie de otras instituciones, que destruyó la SUNEDU, que ha hecho todo un conjunto de contrarreformas dirigidas a tener eso, que cada vez de que sucede alguna cosa que no les gusta, convoca con ánimo interpelatorio y altanero, sobre todo altanero, a cualquier ministro que llegan temblorosos a dar las explicaciones del caso y satisfacciones. Eso incluye, por ejemplo, al ministro del Interior. Y en algo puede explicar la pasividad culpable de la policía en los acosos que nosotros hemos estado sufriendo. Entonces, y junto con eso, la metodología fascista de utilizar masivamente la desinformación, masivamente la mentira, para llevar adelante lo suyo, para crear enemigos ficticios, para buscar de tener una división maniquea en la sociedad, donde ellos, por supuesto, se presentan como patriotas y todo el resto son proterrucos, caviares proterrucos, etc. Y dentro de esa lógica, que además tiene, por supuesto, toda una serie de connotaciones de paramilitares, como sucedió con los fascistas y con los nazis, eventualmente buscar entrar al gobierno y buscar controlarlo. Y así ha sido en la historia, empezando por el Congreso, para después pasar al Ejecutivo. Hubo un episodio importante que también está vinculado con todo esto, y perdón, pero lo voy a decir muy brevemente, cuando después de los sucesos de Puno, en especial después de la tragedia en la que se ahogaron 6 soldados en Ilave, y luego cuando no se permitió izar la bandera peruana en Desaguadero, hubo una oposición terrible por estos mariscales, mariscales de bar, indicando la vergüenza que había sucedido y todo. Por supuesto, ahí había que hacer serias investigaciones, se cometieron errores, no cabe ninguna duda. Pero a partir de eso, buscaron poner como la influencia caviar dentro del ejército. Y entonces hubo una campaña que intentó agarrar lo que veía un flanco débil. Un coronel que es un notable escritor, el coronel Carlos Enrique Freire, a quien llamaron el caviar, etc. Y empezaron a hacer una campaña. Sacaron incluso una foto en la que se le ve almorzando conmigo. Almorzando conmigo. Acá está junto con toda la flor de la caviarada, etcétera, etcétera. Y se trataba de un almuerzo en el Hay Festival de Literatura en Arequipa, en el que estábamos en la mesa de honor con Salman Rushdie, el gran escritor. Nada más, por supuesto que no reconocieron a Rushdie. Y tampoco vieron que al lado de Freire estaba su invitado, el comandante retirado Amador Ocampo, el héroe de la lucha contra Sendero en los momentos más duros en el GRAE, en Sibia, en 1983, cuyo recuerdo es hasta ahora venerado en esa zona y sobre quien Freire acaba de escribir un libro y a quien había invitado. Bueno, después de eso, el que hizo una campaña tremenda en eso fue Fernán Altuve. Se puso histérico. Pidió que lo degraden a Freire con Mandil Rosado. Mira tú, Mandil Rosado. Y luego de eso, pidió la salida del ministro de Defensa, Chávez Cresta, y también de los mandiles rosados del Comando Conjunto. Y por supuesto, entonces, en ese momento, nosotros, en IDL Reporteros,
sacamos una nota que se llamó Ataranto, luego existo, ¿no es cierto? Sí, Sobre sí, sí, la sí, sí. metodología del atarante de esta gente. Y saqué varias de las cosas que te he dicho sobre las falsedades, sobre lo que estaba todo eso hecho. Ahora, si es que hubieran logrado el atarante en esa ocasión, por fortuna no lo consiguieron, y hubieran logrado que se saque al ministro de Defensa, que se saque al jefe del Comando Conjunto, etcétera, y se busque y se ponga jefes militares al estilo del almirante Alfalfa o del almirante Peluca, entonces ya tendrían el poder. O sea, ya tendrían el poder. Históricamente, eso es lo que ha pasado en todos esos movimientos. Van Y agarrando ahora, poco a Gustavo, poco. sobre Y esto, en ya que cuanto, estás hablando de los militares, el fin de semana la presidenta en una entrevista que le da al Comercio, cuando le preguntan muy concretamente sobre las muertes en el marco de la sí, respuesta del gobierno a las protestas, ella saca inclusive un escrito y dice, bueno, eso es un asunto relacionado con el papel que cumplen los militares y policías. Ellos tienen protocolos, ellos tienen leyes y nosotros nada tenemos que ver. La presidenta puede tener, digamos, no tiene mando, no tiene comando frente al ejército de la fuerza. Y eso ha tenido una reacción inmediata, la han cuadrado y ayer medio que ha reculado y ha resaltado y respaldado a las Fuerzas Armadas y después ha tenido una visita de los altos mandos militares en Palacio de Gobierno. Eso expresa que hay un resquebrajamiento en la relación con los militares y policías de la presidenta que puede poner en riesgo, digamos, su propia permanencia en Palacio a ese nivel. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo ves? eso representa la incompetencia e incapacidad de la presidenta, para decirlo con absoluta claridad. Como una persona que ostenta constitucionalmente el título de jefa suprema de las Fuerzas Armadas va a decir de que no tiene ningún mando real, de que es básicamente un adorno, una cosa ceremonial. El presidente, la presidenta, nombra o destituye, tiene la potestad de destituir a cualquier miembro del alto mando y está en condiciones de hacerlo y tiene una autoridad muy amplia. Han querido limitarla un poco en los tiempos de Castillo, pero eso no quita. Tiene una real autoridad sobre esto. Está en condiciones de determinar políticas generales. No va a determinar, por supuesto, algunos de los protocolos específicos en el día a día militar en los cuarteles, porque no es su escala, no es su función, pero en cuanto a determinar políticas, acciones generales, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y nombrar o remover a quienes no cumplan adecuadamente esa función o mantener a quienes sí lo hagan, por supuesto que tiene esas funciones. Es jefe supremo, jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Ese es su rango. Ahora, si no tiene capacidad de mantenerlo, esa es otra cosa. Esa es otra Claro, cosa. pero digamos, pero junto con eso también creo yo, Gustavo, tiene ha sido muy temor, erosivo. porque sabe que finalmente puede terminar yendo a los tribunales a comparecer frente a algo sobre lo que tiene que explicar de todas maneras. Ha sido básicamente, se pregunta punta A, que si tú crees que ese temor de la presidenta por terminar presa, que es, digamos, su mayor pesadilla por estos días, la va a llevar a distanciarse de las Fuerzas Armadas en el ánimo de defenderse, obviamente con un argumento distinto al que van a decir las Fuerzas Armadas cuando las convoquen a testificar sobre aquello. ¿Crees que hay ahí una ruptura, un alejamiento? Primero, de que eso, lo que dijo, no, en modo alguno no quita su responsabilidad, porque su responsabilidad está definida por la ley. Así es. Y la ignorancia de la ley no inhibe la necesidad del deber de cumplirla. Entonces, eso primero. Lo que sí yo creo que tiene, obviamente, es un efecto erosivo, porque sobre todo en instituciones verticales, la calidad del comando determina muchísimo del perfil, de la eficiencia, de la moral de esa institución. De tal manera de que un comando de alta calidad, una dirección de alta calidad, por supuesto, tiende inmediatamente a percolar hacia abajo.
Y lo que en este caso, ante las graves situaciones que se sucedieron con relación a las protestas y su al margen de las investigaciones y todo eso, una de las primeras cosas que ella ha debido hacer es repasar qué pasó, qué falló, qué hay que cambiar en términos de entrenamiento, en términos de aprestamiento, preparación, números, despliegue y también el equipamiento necesario como para poder llevar adelante la misión sin tener que por eso hacer de que cada cosa termine en tragedia, sin derramamiento de sangre. Entonces, claro, todo eso debió haber sido una de las cosas inmediatas que se dieran para estar preparados en eso. Y simultáneamente con ello, aparte de esas mejoras que ya conciernen estrictamente a la función, por supuesto, hacer todo lo necesario para lograr rápidamente reconstruir los puentes entre la Fuerza Armada, entre el Ejército y la población. Porque estemos claros, la Fuerza Armada representa a los peruanos y cuando tiene que mantener el orden entre los peruanos, no puede proceder como quien entra a territorio enemigo. No se puede proceder así. Y sobre todo el ejército, sobre todo el ejército que tiene, no solo por su despliegue, sino por su vínculo con la población, una vínculo, afinidad distinta con la diversidad de nuestro país, por decirlo de algún modo, y que las encuestas que ha sacado el ejército surge del pueblo. Sí. Claro, que las encuestas que ha sacado el IEP muestran, por ejemplo, que los niveles de aprobación tanto de la policía como de los militares, producto del papel que cumplieron en la represión dispuesta por quienes están en el gobierno, ha disminuido de manera significativa. Y es un asunto que debería llamar la atención en las Fuerzas Armadas. Tengo, Gustavo, que terminar. Pero hay una cosa solamente... Sí, solamente un hecho que quería mencionar respecto a todo esto, para que se vea hasta qué punto el ejército realmente surge de la entraña del pueblo. Cuando se produjo la tragedia del ahogamiento de los soldados de Sandia, pudieron haberse ahogado muchos más, pero fueron rescatados en gran medida por los mismos habitantes que estaban en protesta. Al rescatarlos, vieron que eran de los suyos, de sus comunidades. Una madre encontró a su hijo. De tal manera de que esa es la relación y ese debe ser el principio, ese debe ser el principio que marque también en términos de orden público la relación del ejército con su pueblo. Sí, tengo que hacer una última pregunta sobre esto, pero para una respuesta, Gustavo, agradeciéndote mucho, muy breve. Sí. ¿Tú crees que hay más posibilidad, digamos, finalmente hay la posibilidad de que se queden hasta el 26 en esta lógica que tú dices de unos pocos arbitrariamente manteniendo el poder a como dé lugar, ¿no? Ese puede ser un escenario. Pero el otro puede ser, ¿tú qué ves más próximo? Ese 80% que dice que se vayan todos, que se movilicen en alguna medida y que genere un acto político que los lleve a irse, o la ruptura, el resquebrajamiento de la coalición producto por las distancias, por las cuestiones judiciales o de otros ámbitos que vaya rompiéndola, digamos, y se vaya cayendo. ¿Cuál crees tú que está más cerca? Hay una posibilidad, yo creo que va a haber algo de todo en diversos ramos, pero lo único que puede ser decisivo, para salir de este momento, de este pantano en el que nos encontramos en nuestra historia ahora, es de que las fuerzas democráticas del Perú se movilicen. Las fuerzas democráticas, el centro, los que tantas veces decidieron las jornadas y que han estado desde la peste básicamente en un estado comatoso. A partir del momento de la movilización de estas fuerzas, vamos a poder tener una esperanza real de poder salvaguardar la democracia, mejorar sus tremendos defectos y entregar un mejor gobierno para el futuro. Ojalá sea así, Gustavo. Te agradezco muchísimo, como siempre, por tu tiempo esta mañana. Ha sido importante todo lo que has dicho y creo yo así lo han valorado quienes a esta hora nos siguen aquí en el programa. Muchísimas gracias, Gustavo, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias. Hasta luego. Gustavo Pitti, director de IDL Reporteros, ha conversado con nosotros repasando, y eso es importante hacerlo de tanto en tanto, todo lo que se ha producido en los últimos años y cuáles han sido los momentos y los hechos concretos que han gatillado, por ejemplo, los actos de violencia contra la prensa independiente. Y se van a dar cuenta ustedes ahí cuáles son los intereses de quienes impulsan a estos
vándalos, ¿no? Que yo vándalos prepago, por decirlo de alguna manera. Voy a dar una pausa, de un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, y cuando regrese voy a conversar con Patricia del Río, que ustedes conocen perfectamente, conocen bastante bien, en un emprendimiento de lo más interesante que combina, digamos, las dos cosas que en los últimos tiempos ha hecho, el periodismo y, por supuesto, la literatura. Vuelvo con eso. Ya regresamos. En No Hay Derecho. Sí, he recibido amenazas de bastantes personas, incluso de un policía, pero no sé si era policía o no era policía, pero se parecería su voz a uno de policía. Y me dijo que ten cuidado, no estés saliendo en la